Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Rainbow Six Mobile. Tenemos información a detalle, que es lo más importante, no crean que me he olvidado de este juegazo 5 vs 5 que está actualmente ahorita en fase beta. En fin, me gustaría que dejaran su poderoso like, que la gente se suscribiera y que se note completamente el amor por este juego CQB que tenemos actualmente en nuestros dispositivos móviles. Bueno, entremos en detalle. Primero que nada, Rainbow Six Mobile lo tenemos por acá, para lo que la gente que lo esté visualizando, tenemos su red social oficial. Ya para que lo sepan, en pequeños detalles, mis queridos cracks, es que últimamente están haciendo muy buenas cosas los developers de Rainbow Six Mobile. Básicamente están escuchando a la comunidad y están mandando más invitaciones para que la gente pueda jugar y descargar el juego. Esto no me lo estoy inventando de la manga, esto básicamente lo encontramos en la web oficial de Rainbow Six Mobile. Como ellos comentan, actualmente estamos probando una nueva opción para enviar invitaciones, o sea, más gente esté descargando el juego. Esto no es broma, en mi Discord mucha gente nueva que no tenía la invitación para poder jugar y descargar el Rainbow Six Mobile ya le ha llegado básicamente para Play Store. Para la gente que me pregunta sobre el APK y los datos OBB, de momento siguen muy encriptados, no se ha encontrado alguna manera de compartirlos ni nada por el estilo. Lamentablemente, creo que han logrado hacer que la seguridad de Rainbow Six sea brutalmente buena. No como en otros juegos que probamos algunas betas o alfa en su día, que pues con el APK y los datos vas de viaje, tranquilamente. Ok. Como ellos han comentado, esta no es una ola de invitación oficial, o sea, solo están testeando poquito a poquito. Teniendo en cuenta eso, recuerden que aún tenemos que implementar las correcciones que mencionamos anteriormente, por lo que su experiencia aún puede ser limitada. Están tratando de mejorar lo del ping, que es algunos bugs que se encuentran dentro del juego. Me parece bien de que en la beta estén trabajando en todo lo que quieren pulir base a su lanzamiento. Está perfecto, sabemos que este juego va a llegar en 2023 posiblemente a principios y que para iOS, o sea para dispositivos Apple, estará llegando una fase beta solo para ellos, para testear lo que es actualmente los dispositivos de Apple, ya para que lo sepan. Ok, eso en teoría. Otras cosas que hemos visualizado, caso de Rainbow Six, es que aquí lo tenemos incluso, antes de todas las cosas del fin de semana, con todo lo que han tratado de hacer, están tratando de actualizar todo tipo de situación acerca de lo que es la beta cerrada, que no es ni tan cerrada porque pues en teoría están añadiendo a cualquier persona, no es que si sos creador de contenido, que si tienes repercusión en el ámbito o algo por el estilo, no, nada que ver. Es si tienes suerte. Yo tuve la suerte de que en la primera alfa me fue aceptado, me dieron mi invitación y que al día de hoy pues tengo invitación y demás. He tratado de hablar con los developers y demás para que tengan algún tipo de invitación para ustedes. O sea, me refiero, no sé, que me den códigos para que lo pueda sortear entre mis suscriptores, para que esos mismos códigos pues yo los sorteo entre suscriptores, te lo doy, lo canjeas en Google Play y ya te dejaría instalar completamente lo que es el juego base de Rainbow Six Mobile. Bueno, esos son pequeños detalles conforme a lo demás. Hay cosas que van a ir mejorando poco a poco, no se preocupen. Han sido muy especialistas en estar escuchando a la comunidad, me parece perfecto. Y pues veremos qué se cuece conforme a lo demás. De momento, ¿qué podemos decir de lo que han mostrado? Hay un nuevo modo de juego y está el nuevo mapa, que es el club, que por fin lo han integrado ya. Y está el nuevo modo de juego, que es al mejor de 5. Este sistema va a ser como el sistema de Rankeds. Básicamente es al mejor de 5, o sea, mejor dicho, el que gane 3 por cada bando. Básicamente, lo típico, buscar y destruir. Bueno, así le digo yo, pero es atacante versus defensores. Lo típico de los atacantes, eliminar a todos los defensores o plantar el Sedax y que no lo desplanten. Básicamente como buscar y destruir, pero más táctico y mucho mejor elaborado que un BID tal cual. Como ustedes saben, no es lo mismo un Call of Duty que un Rainbow Six en ámbitos de 5 versus 5, porque Call of Duty es un juego arcade, en cambio Rainbow Six va a lo táctico barra arcade. Para que estén al tanto de ello. Ok, bueno, habiendo comentado sobre eso, se espera de que vayan implementando cosas nuevas como mejoras incluso del pase de batalla, mejoras de optimización. El peso del juego es brutalmente muy poco, o sea, 2 GB, 2 y algo de gigas, no está mal, es un muy buen juego para todo lo que ya va trayendo. Recuerden que tiene alrededor de 16 operadores, 8 y 8, 8 defensores, 8 atacantes, todos son diferentes, todos tienen sus exclusividades y demás, cosa de que al día de hoy en Rainbow Six Siege tendrán mucho contenido que sacar en el mobile, porque recuerden que el mobile es una subsección del propio Siege, del juegazo de 2015 en adelante que ha seguido con vida de Ubisoft. Es uno de los juegos insignias al día de hoy multijugador más jugados de la parte de ellos, que me parece perfecto. Y es que ustedes lo están viendo incluso en pantalla con las jugadas, los gameplay, jugando al holdeo, básicamente porque así se juega Rainbow Six. Nadie juega Rainbow Six full rush, ya para que lo sepan.
apremia aquí tanto tu aim como incluso tus reflejos. Sí, tal cual, porque aquí un disparo a la cabeza y te sientan completamente. Sé que a mucha gente tal vez no le guste eso, pero bueno, en fin. Aquí son este tipo de juegos surrealistas conforme a los CQB, que son combates cercanos. Ustedes lo saben, si jugaron Área F2, saben de qué se trata todo esto. Y si no lo han jugado, pues con Rainbow Six se darán cuenta de todo esto, de que es un muy buen juego. De momento solo está para dispositivos Android. Se prevé de que los requisitos de este juego no sean tan excesivos en su final. O sea, básicamente en el lanzamiento, de que sea posiblemente de 3 GB de RAM en adelante. Según la web dice 4 GB de RAM en adelante, pero yo digo que los dispositivos de 3 GB de RAM en adelante con procesador incluso arriba de la serie 500 de Snapdragon, si es que hay serie 500 o algo por el estilo, o incluso los Helio 430 en adelante, puedan correr completamente este juego, o algo igual. Está bien, me parece bien. Es un juego que, pues al fin y al cabo, es un modo multijugador, no es Battle Royale, no va a pedir tantas cosas excesivas como el software y el hardware del dispositivo, que me parece variable un poco. En fin, bueno, primero que nada estén al tanto de su Play Store. Le van a mandar muchas más invitaciones. Puede que sean los elegidos. De momento tengo entendido de que más de 5000 personas han estado siendo elegidas en las regiones correspondientes. Ya lo saben. Y incluso están añadiendo regiones que ni siquiera nada que ver con las regiones que habían comentado. No estoy de broma. Chile ni siquiera está actualmente en los 7 países que había mencionado. Y mucha gente de Chile ya está consiguiendo tal cual su invitación para jugar el Rainbow Six Mobile. De momento pido perdón, no hay una PK como tal. La única que yo logré meter era la que funcionaba. Y al final y al cabo ni terminó funcionando porque seguramente lo parcharon. Así que, en fin, son cosas que pueden pasar. Al fin y al cabo, solo trato de ayudar y trato de darles las mejores noticias y ser lo mejor de creador de contenido para ustedes. Traerles el mejor contenido y traerles la mejor información. Rainbow Six para mí es un juego muy bueno. Es brutalmente muy bonito. Las cosas como son. Y pues veremos qué pasa conforme. En fin, habiendo dicho eso, si te ha encantado este poderoso video de Rainbow Six Mobile, si quieres estar al tanto de demás cosas que van a ir estando actualmente sobre las actualizaciones y demás conforme a este nuevo juego de Ubisoft, pues te las daré. Cuando haya beta abierta también la comentaré y cuando tengamos fecha exacta cuando finaliza la beta también la diremos. Porque de momento no hay fecha para que finalice la beta. Puede que esta beta dure un mes, 2 meses o incluso hasta 3 meses tratando de parchar y mejorar completamente todo a detalle. Hagan de cuenta que es como un soft launch, pero no es un soft launch. Es una beta para que los desarrolladores mejoren completamente el juego desde cero. Y me parece perfecto. Bueno, habiendo dicho eso, como siempre me gustaría que dejes tu like, tu poderosa suscripción, que recuerdes que aquí tienes un excelente canal que te trae lo mejor de lo mejor en noticias, siempre trato de hacerlo de esta manera, y pues bueno, como siempre deja tu poderosa suscripción y nos vemos en un próximo video. Si te ha encantado mi video de Rainbow Six Mobile, déjamelo saber en la barra de los comentarios, como siempre. Like, suscripción a muerte se agradece y nos vemos en un próximo video de Rainbow Six Mobile en el canal. Adiós.